¿Ven la pantalla esa? Sí, Sí, sí se ve. Sí, sí, ingeniero. Bueno, ven la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, Sí, se ve. Sí se ve. eh, desde el principio de la humanidad, cuando el hombre vivía en caverna, ¿no es cierto? Una de las cosas más preciadas que tenía y que le ha servido por miles de años ha sido el fuego. Y el fuego, digamos, hecho a través de nada más que de ramas y de cosas de la naturaleza que no tenían ninguna otra preparación más que buscar una rama seca y tratar de hacer fuego con eso y de mantener el fuego durante todo el día para que a la noche, además de calentarlo y de servir para cocinar, le sirva para iluminar. O sea que en realidad el hombre considera, no sabemos los animales porque no lo hemos podido preguntar, pero el hombre considera como que la luz de la incandescencia, de la luz del sol, es la más natural para iluminar un hábitat en forma artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la luz tendiente a la incandescencia, a lo amarillo, es lo más natural para nosotros y lo que nos hace sentir mejor. Ustedes saben que hay estudios psicológicos que relacionan la luz con el color y las sensaciones psicológicas que produce. La lámpara incandescente tiene un funcionamiento que es muy simple. Se hace pasar una corriente eléctrica por un filamento hasta que este filamento alcance una temperatura tan alta que emite radiaciones visibles por el ojo humano. O sea, se pone caliente, rojo primero, amarillo después, y empieza a emitir luz, ¿no es cierto? Que es la que nosotros miramos o podemos observar. ¿Se acuerdan que hemos visto en la frecuencia entre los 380 y los 770 nanómetros? Ahora bien, las lámparas incandescentes justamente producen luz, pero necesitan mucha energía consumida porque se tiene que calentar mucho para poder emitir luz. ¿Mm? O sea que mi principal gasto de energía está en lograr el calentamiento hasta la incandescencia de ese filamento, de ese cablecito muy, muy finito. Desde que lo patentó, antes se decía lo descubrió, pero ya no se dice más que lo descubrió Thomas Alva Edison. Parece que don Alva Edison era bravo para chorear ideas. En realidad quien descubrió esto era un italiano que se llamaba Tesla. Y él lo conoció a Tesla, le vio el invento y que lo que tenía don Edison era que muy hábil, muy rápido para copiar la idea y le pareció que era genial y la terminó de desarrollar. En realidad la lámpara que hizo Edison era muy similar a esta que están acá. Pero resulta que después de casi 200 años, 200 y pico de años, la lámpara incandescente que vivió hasta hace 10 años, lo más bien, tenía la misma forma, los mismos atributos que la lámpara incandescente que patentó Edison. O sea, ¿qué tenía? Tenía el filamento, que es el que se calienta y se pone incandescente. Tenía un bulbo de vidrio transparente en algunos casos y esmerilado en otros. Tenía dentro un No gas. pueden ni lavar mis zapatillas. ¿Qué te toman mate? Yo no. No, no te estoy escuchando. Bueno, tenía un gas y tenía una base con rosca que hacía los contactos, ¿no es cierto?, eléctricos. La parte de afuera era un borne y la parte de abajo tenía el otro borne, o sea, el casquillo. Esto se siguió repitiendo a lo largo de los años, mejorando en la medida en que mejoraba la tecnología. Hemos ido pasando de distintas etapas, distintos materiales, pero la forma, los componentes, el diseño, etcétera, sigue siendo el mismo. Es más, hasta el día de hoy esto sigue igual, nada más que acá en vez de poner un filamento le han puesto los LED. Entonces esta lámpara, ¿no es cierto?, que tiene muchísimos atributos, sigue siendo la misma con el paso de más de 150 años. O sea, en la actualidad, cuando hablamos de actualidad me refiero a las lámparas de fluorescente, incandescente. El material que se usa para el filamento es el tungsteno o el wolframio.
que son materiales que tienen una temperatura de fusión del orden de los 3.400 grados centígrados. Normalmente, dentro de la lámpara, su temperatura de trabajo va de los 2.500 a los 2.900, lo cual permite que las lámparas estas tengan una vida útil relativamente larga, digamos. O sea, si yo lo llevo a los 3.400, en poco tiempo se me va a fundir el filamento y se va a cortar. Como decíamos antes, se ha quemado el foco. Quiere decir que se ha cortado el filamento. ¿Cuándo sabíamos nosotros que se había quemado el foco? Cuando mirábamos, lo sacábamos a la lámpara, mirábamos otra vez y veíamos que estaba cortado el filamento, el cablecito adentro, o se había puesto negra la lámpara. O sea, que en realidad lo que se ha hecho en todo este tiempo ha sido mejorar la tecnología para usar ese filamento lo mejor, dándole la mayor cantidad de vida útil a través del cambio de los materiales. Para evitar de que este filamento se corte, ¿no es cierto? Se los enrollaba, mejor dicho, en forma de espiral. Y al bulbo, a la lamparita, se le ponía un gas inerte, a baja presión en realidad, para que no se oxide tanto. O sea, ustedes saben que el oxígeno del aire, en contacto con todas las cosas, lo oxida. O sea, si ustedes comen una manzana y la dejan ahí un rato, van a ver que se pone negra porque se oxidó la manzana. Los hierros también se oxidan y todos los materiales de una u otra manera se oxidan. Por eso, para que el filamento no se oxide, y peor todavía porque estaba a alta temperatura, se le pone un gas inerte. Ese gas inerte puede ser nitrógeno y argón, pero también se le puede usar criptón, etcétera, etcétera. El casquillo, ¿no es cierto?, la rosca, tiene como misión la de recoger los dos hilos que salen del filamento, los dos cablecitos, pero que son como un hilito, a través del vidrio hacia el exterior, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo sirve como elemento de unión con la red de alimentación. O sea, ¿para qué sirve la rosca? Para sostenerla a la lámpara y a través de sostenerla hace los contactos eléctricos. Hay una gran diversidad de formas y tamaños, que ustedes han sido un poco curiosos con esto, para ver que hay montones de tamaños de roscas y cada tamaño está normalizado. Normalmente, la que más usamos nosotros se llama rosca Edison o E27, que son las que usamos nosotros para lámparas menores de los 300 vatios. Y la rosca E40 o Goliath es para lámparas superiores a esta, por ejemplo, las lámparas que se usaban en el alumbrado público. También hay otras chiquititas que se usaban para artefactos para lámparas de decoración, para cosas chiquitas, que se llaman Mignon, que es la rosca más chiquitita. Bueno, esta es la vista de una lámpara normal. Tiene muchas ventajas, muchísimas ventajas. Tiene un color que, al ser su forma de funcionamiento incandescente, da una luz amarillenta que es muy buena para reproducir los colores y que nos causa una sensación de calidez. ¿Por qué? Porque imita la luz del sol. Tiene una ventaja de que la lámpara, al estar sostenida por la rosca, puede funcionar en cualquier forma, vertical, horizontal o puesta hacia abajo. Por ejemplo, las lámparas fluorescentes no tienen esa virtud. Tiene otra virtud muy importante, que su prendido y apagado es instantáneo. O sea, ustedes accionan la llave e inmediatamente se prende. No es así un tubo fluorescente, una lámpara mezcladora, ni incluso el LED, que también se demora el LED, pero es muy rápido, la verdad. O sea que tiene muchas ventajas. También tenía muchas desventajas. Consume, como ustedes han visto, mucha energía en calentarse y muy poca en la luz visible. A su vez, las horas de vida son mucho más bajas que las de cualquiera de los otros sistemas. Una lámpara incandescente tiene una vida útil entre 1000 y 1500 horas en el mejor de los casos. Una lámpara fluorescente tiene más del triple. Y un LED
Si es de buena calidad, tiene más de 10 veces, y más también, la vida útil de la lámpara. Como les decía, hasta hace un tiempo las lámparas incandescentes se las usaban para muchas cosas, y por lo tanto tenían muchos, pero muchos usos. Este es un foco común. Este foquito, ¿de qué puede ser? A ver, alguno que sepa, que diga. Un vehículo. ¿De auto? Puede ser de ¿De auto, automóviles? puede ser una linterna, por ejemplo, ¿ah? También de un auto, de la luz de freno, ese tipo de cosas. Por ejemplo, en los autos todavía se siguen usando las lámparas incandescentes. ¿Mm? Cada vez más los LED van reemplazando, pero aún hoy la luz de stop, la luz del guiño, eh, la luz de posición, etcétera, de la mayoría de los autos todavía es incandescente. Bueno, estas son lámparas decorativas para distintas posibilidades. También se usa la lámpara incandescente para iluminaciones dirigidas o centralizadas o focalizadas cuando uno quiere lograr un efecto especial. Por ejemplo, esto que se llaman spot o lámparas que se usaban en las vidrieras, se usan también todavía, porque dan una distribución del color muy buena y resaltan todos los colores. En cambio, la luz del LED es una luz opaca. Todavía no logra tener la posibilidad que tenían las incandescentes. El problema que tenían esta y tienen es que levantaban mucha temperatura. Entonces, la vidriera se ponía a full. ¿Para qué se usaban? Ya hablo en pasado. ¿Para qué se usaban estas lámparas? Y bueno, residencias, hoteles, fábricas, etcétera, en todos lados. Y acá les dejo yo, ya que están estos los apuntes, una tablita con las lámparas incandescentes, su potencia, cuando las fabricaban, el flujo luminoso que tienen, y las dimensiones y los tipos de casquillo. También se empezaron a fabricar, tiempo atrás, lámparas incandescentes especiales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las lámparas incandescentes resistentes a choque o a vibraciones, en los semáforos, por ejemplo, era el uso más particular, donde en la calle está continuamente sometido a vibración, entonces se hacían lámparas que tenían el filamento más reforzado. Y eso resistía más horas de vida. Este tipo de cosas. Ahora ya le ponen LED. ¿Ya han visto? Ya no es así un vidrio. Ahora son muchos puntitos porque son los LED. También hubo una época en que se fabricaron lámparas con usos especiales. Estas anti-insectos, las amarillas, que si me preguntan por qué a los insectos no les gusta el amarillo, no les puedo contestar. Pero de que sí es cierto, es que se pone una luz de esta amarilla y los bichos de la noche no iban. Se usaba también la lámpara incandescente como infrarrojo, esto se sigue usando todavía, que se usa para la salud. No sé si por ahí alguno se ha golpeado, tiene algún problema. Disculpe, ingeniero, se Sí, escucha como interferencia. No sé si alguien tendrá prendido el micrófono, pero Hay un Vos sabés que ventilador escucho prendido. muy bajito, che. que se Sí, escucha a ver, como de vuelta, decime, por interferencia. favor. Que se escucha como interferencia o algo. No sé si alguno de los chicos tiene prendido el micrófono. Espera un segundo, espera un segundo. A ver, ¿me puedes repetir ahora? No, ya está, que se escuchaba como interferencia, digamos, pero ya está. Ya parece que han silenciado los Bueno. micrófonos. Bueno, como les decía entonces, había distintos tipos de lámparas que se usaban para cosas que en la actualidad se siguen usando. Los infrarrojos se usan para cuestiones de salud, producen un calentamiento interno, una luz que se usa mucho para la gente que tiene problemas traumatológicos. Y estos, los reflectores, es lo que se usaban, como les decía, para iluminar tanto en el teatro, los famosos spots, no sé si alguno ha visto, o en las vidrieras, o en algún lugar que uno quería resaltar. Se lo siguen usando a este tipo de lámparas para iluminar, por ejemplo, los jardines. ¿Ah? A veces son de color blanco, a veces son coloreadas, etcétera, etcétera.
Esas son o eran las lámparas incandescentes comunes. Pero hay otras lámparas que también son incandescentes y que se usan mucho, y estas todavía no han sido del todo reemplazadas. O sea, las lámparas de incandescente con halogenuro o simplemente lámparas halogenadas son lo mismo que la lámpara incandescente, pero que tienen un sistema que ha sido mejorado. Hasta hace unos cuantos años, ustedes se deben acordar de los reflectores de cuarzo. Bueno, este era la lamparita del cuarzo, que cuarzo no es el filamento, el cuarzo es el vidrio con el que está, donde está contenido el filamento que está acá adentro. ¿Y por qué es de cuarzo? Porque a lo mismo que se acuerdan de las estufas de cuarzo que ya han pasado de moda, porque aparte es espantosa, es peligrosa, consumían mucho. Entonces el cuarzo es un vidrio, una especie de vidrio, y resiste altísimas temperaturas. Entonces ahí se lo podría poner al filamento que llegaba, como les digo, a más de 1000 grados y iluminaba. Y daba una luz amarillenta. Ustedes no sé si se acuerdan, los reflectores de cuarzo dan una luz amarilla. Hasta el día de hoy, todavía hay muchas calles donde la luz es amarilla. Bueno, donde la luz es amarilla es porque son reflectores de sodio, se llaman de sodio, porque tienen un componente con sodio, pero da una luz amarilla. Es parecido en realidad a este sistema. Esto es una lámpara en el cual lo único que se ha hecho es contener esta lámpara incandescente adentro de un tubo de vidrio para darle mejor condiciones de resistividad para que no esté en contacto directamente este vidrio con el medio ambiente. Acá, este mismo reflectorcito está puesto acá adentro, y esto lo único que hace es sostenerlo, dos alambrecitos que lo sostienen, y dentro de este bulbo se pone un gas inerte que lo protege a la lámpara incandescente. Y la rosca ya pasa a ser una rosca normal. Esto se usaba para iluminar la calle. Vamos a pasar rápido porque ya está. Estas lámparas, bueno, se usaban mucho, de 500, 1000, 1500 vatios. Imagínense ustedes que ahora se usan lámparas para cumplir esta misma función de LED, que son de 150 y la máxima 200, 220 vatios. Acá estamos hablando 1000, 1500 y 2000 vatios. O sea que realmente el LED ha cambiado absolutamente eso que veníamos viendo con las lámparas incandescentes. Dentro de un grupo de lámparas, vamos a salir de acá. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahí se me corta el internet en un momento. ¿Me siguen viendo? Sí. ¿Luz? ¿Sí? Sí. A ustedes sí, profe, pero a la pantalla no. Bueno, vamos de vuelta con lo que... No sé, ¿de hace cuánto que estoy hablando solo ya? Sí, lo estábamos escuchando igual, profe, ¿no? Como no me hablan nada ustedes.
¿Ven la pantalla esa, chicos? No, se lo ve a usted nomás. No, usted, profe. No. No, Hola. profe. No, profe. Chicos, ¿ven la pantalla? No, No, profe. profe. No, profe. No. se ve. No, no se puede ver. ¿Ven la pantalla que le estoy mostrando? No. No se No, puede se lo ver. ve a No, usted. ingeniero. No. Parece que no escucha eso. Profe, no nos escucha porque tiene conectados los auriculares. Sí, ya está. Ahora sí los escucho, disculpen. Bueno, les preguntaba si veían la pantalla, los moví de vuelta. No se veía. ¿Ahí ven esta pantalla? Ahora sí. Ay, sí. Ahora sí, profe. Se va a cortar enseguida nomás. Dentro de los distintos tipos de lámparas que existían, estaban las lámparas de descarga. ¿Mm? O sea, estaban las incandescentes, como una rama muy grande, y las lámparas de descarga, que eran la otra rama más importante, digamos, muy importante. Profe, no se ve lo que está compartiendo. ¿Me escuchan? ¿Me ven ahí? Digo, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha, pero sí. no se ve la pantalla. ¿No están viendo la pantalla que estoy viendo yo? Yo No. sí la... Se ve, Salgamos. pero está congelada, no la presentación. Sí, claro. A ver, che. Está complicado hoy la clase, che. ¿Esa ven ahí o no ven nada? Sigue congelado. Tiene que dejar de compartir y compartir de nuevo. Helado. ¿Y ahí se ha descongelado o no se ha descongelado? Ahora sí, Ahí se ve. Ahora Sí, sí ahora se sí. ve. Bueno, como les decía hace un ratito, había dos grupos de lámparas muy importantes, las incandescentes y las de descarga. Las incandescentes son las que hemos visto recién, con todas las que tienen que ver con la incandescencia del filamento. Las de descarga son totalmente distintas, porque en las lámparas de descarga la luz se consigue estableciendo una corriente eléctrica entre dos electrodos situados en un tubo lleno de gas o vapor ionizado. Para que nos hablemos claro, las lámparas de descarga son las fluorescentes. Todos conocen los tubos fluorescentes porque hasta hoy están, si estuviéramos en clase, en nuestra aula estarían todos los tubos fluorescentes. Y toda la facultad está con tubos fluorescentes todavía. No se ha cambiado a LED. Entonces, ¿cómo funcionan? Las lámparas fluorescentes funcionan haciendo pasar la corriente eléctrica entre dos electrodos situados en un tubo con un gas o vapor ionizado. Acá es como si yo agarrara un tubo fluorescente, lo he cortado en dos, y este es un extremo. ¿Qué veo yo en el extremo? Las dos patitas, ¿no es cierto? Los filamentos que son de los cuales yo lo engancho al tubo en los zócalos. Y esto no veo nada más, porque en realidad el tubo es blanco. ¿Has visto que el tubo tiene justamente, has visto cómo se le rompe, alguna vez se le rota un tubo a alguno? ¿Has visto que el vidrio tiene por dentro un polvo blanco? Ese polvo justamente es un polvo fluorescente. ¿Y cómo funciona el tubo
¿Por qué funcionaba el tubo fluorescente? Adentro, que también se lo llamaba lámpara de mercurio. ¿Por qué? Porque tenía adentro unas pequeñas gotas de mercurio que cuando el gas se calentaba, se ionizaba y se formaba un arco voltaico. O sea, que yo para que ese arco voltaico en forma de rayo que se forma dentro del tubo se pueda accionar, pueda arrancar el tubo, hace falta que la lámpara tenga lo que se llaman elementos auxiliares, que son, o eran, los arrancadores y los balastos. Estas dos cosas normalmente ustedes no las veían. Los arrancadores por ahí se ven, que son unos cilindritos, ¿no es cierto? Como unos tubitos chiquititos que van por el lado de afuera del tubo, pero el balasto no se ve porque va metido adentro de lo que sería la caja o el louver o donde vas alojado el tubo. Entonces, el balasto por lo general no se lo ve. ¿Cuál es la función de cada uno de estos? Del arrancador. Los arrancadores o ignitores son dispositivos que suministran un breve pico de tensión entre los electrodos del tubo, entre las puntas, ¿no es cierto?, que es necesario para iniciar la descarga, o sea, que se forme ese arco, y vencer así la resistencia inicial del gas a la corriente eléctrica. Ya vamos a explicar muy bien después. ¿Cómo es por dentro un arrancador? Bueno, adentro tiene una lámina bimetálica. ¿Saben por qué se llama bimetálica? Porque son dos metales que se pegan, que tienen distintos coeficientes de dilatación. Eso quiere decir que cuando se calientan, se estiran de manera distinta. Entonces, cuando esta bilámina se enfría, se contrae y se despega de esto. Cuando esta bilámina se calienta, esto se estira y hace contacto con esto. Y por ahí pasa la corriente y se cierra este circuito. Este es un sistema muy, muy sencillo y viejo, pero que dio su fruto durante muchísimos años, hasta que fue reemplazado por un arrancador electrónico. O sea, ¿para qué sirve el arrancador? Para dar corriente y cortar muchas veces en milisegundos. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra el contacto hasta que se crea el arco voltaico. Ustedes han visto que los tubos fluorescentes, cuando ustedes lo accionan, lo prenden, hacen un par de parpadeos y recién se prende. No se prende inmediatamente. Bueno, ese parpadeo es producto del arrancador. ¿Y el balasto para qué sirve entonces si ya está prendido el tubo? Son dispositivos que sirven para limitar la corriente que atraviesa la lámpara y evitar un exceso de electrones circulando por el gas, que aumentaría el valor de la corriente hasta producir la destrucción de la lámpara. Como adentro del tubo se ha creado un arco voltaico, ese arco hay que limitarle la tensión, la corriente, porque si no empieza a tomar cada vez más y más hasta que se corta, se rompe. Por eso los balastos se llaman limitadores también. Sigamos acá. ¿Cómo es el circuito entonces de un tubo de descarga? Más me gusta otro dibujito, ya vamos a ver. Este dibujito que está simplificado me parece mejor. Yo acá tengo un borne. Esto es el balasto que está conectado en serie. ¿Ven cómo se acuerdan de física 1? ¿Cómo eran las conexiones en serie y en paralelo? Bueno, acá el balasto está conectado en serie. Viene la corriente. Esto es el filamento por adentro del tubo. Pasa por aquí. Esto es el arrancador con esta llavecita que abre y cierra. Si cierra el circuito, pasa por el otro filamento y finalmente se cierra el circuito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy tensión al tubo? Cuando yo acciono la llave tecla y lo prendo el tubo.
este filamento le pasa la corriente y se calienta, el arrancador se cierra, pasa la corriente por aquí, se calienta este otro filamento y se cierra el circuito. Pero hasta ahí no se ha sucedido nada, nada más que se han puesto caliente estos dos filamentos que están en los extremos. Cuando se calienta el gas que está acá adentro, se produce un arco voltaico, salta un rayo acá adentro, un rayo contenido dentro del tubo. Y ese gas caliente calienta las gotitas de mercurio que hay adentro del tubo y se forma el arco voltaico entre filamento y filamento. Y se prende el tubo, llamémosle así. Cuando la corriente viene por aquí y pasa por acá a través del arco, ya deja de funcionar el arrancador. Vamos a esperar que entren unos cuantos más. Profe, el balastro ese puede ser como un bobinador, sería algo como un bobinado, algo así. Como disculpa, vos sé que ando con problemas, parece que la computadora no le puedo dar volumen. Y cuando pongo los auriculares tampoco escucho. A ver, decime de vuelta. El balastro ese puede ser que sea como un bobinador, que ¿Cómo regula, qué? un bobinado, regula la tensión. Sí, sí. El balastro adentro tiene como si fuera un transformador, digamos, en realidad. Tiene las chapitas igual que un transformador y tenía las bobinas. Justamente por eso cuando empezaba a andar mal el balasto, empezaba a vibrar y un ruidito así. Y eso es porque estaba ya recalentado las chapitas que tienen puesto un barniz, se le ponía. Se recalentaba, entonces se empezaban a vibrar las chapitas. Y una vez que empezaba a vibrar no paraba más hasta que lo rompía del todo, ¿no? Porque era un bobinado. Se le estoy envidiando el mate a la luz. Bueno, volvamos con el tubo fluorescente. Estábamos ahí. ¿Ven el circuito? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, se ve. Bien. Bueno, entonces, volviendo acá, repasando porque me quedaba hablando solo recién. La corriente, entonces, es igual que el agua, va por donde le sea más fácil. Entonces, una vez que se establece el arco voltaico acá adentro, le queda más fácil pasar por ahí que pasar por el arrancador. Entonces, el circuito se cierra así, pasa por el arco, pasa por aquí y se cierra. Pero resulta que ese arco voltaico que se ha creado acá
es un arco de ultravioleta. El color que tiene es ultravioleta. Y el ojo no ve el ultravioleta, mejor dicho, ve algunos efectos de la luz ultravioleta. A ver, ¿qué es una luz ultravioleta? ¿Quién la puede definir o quién ha visto en algún lado una luz ultravioleta? ¿Nadie? Sería una onda. No. ¿Nadie ha ido a un boliche a bailar y aprendió lo que le llaman la luz negra? Sí. El que diga que no, miente. Bueno. La luz negra de para los Sí, la luz negra. La luz negra, o sea, esa luz que parece violeta, por demás de violeta, que uno ve y realmente no ilumina, pero sí ve los efectos que causa. Por ejemplo, si tiene un buzo negro, le aparecen todas las pelucitas. ¿Mm? Si tiene un buzo finito y abajo una camisa blanca, le transparenta, le aparece el blanco de la camisa. Y así con las distintas ropas o lo que sea. Bueno, el rayo ese que se crea acá adentro es luz ultravioleta, entonces no serviría para nada porque no ilumina nada. Por eso es que el que descubrió el tubo, descubrió que poniéndole, pintando esto con polvo fluorescente, se veía la luz, empezaba a emitir luz. Entonces, de ahí quedó esta lámpara con el nombre de tubo fluorescente, pero en realidad fluorescente es por los polvos con que están pintados los vidrios para que la luz ultravioleta se traduzca en luz visible. Realmente los tubos estos, hoy en día podemos decir que ecológicamente son verdaderamente espantosos, porque son muy contaminantes y a su vez dentro del tubo tienen mercurio que es absolutamente venenoso. ¿Mm? Ahí tenemos otro dibujito de cómo entonces es el circuito del tubo fluorescente. Vamos a la otra transparencia. Espérenme porque se ha perdido. Denme un minuto, que vamos a tener que bajar de vuelta. Yo lo he dejado ya bajadito, pero... vamos a tener que bajarlo de nuevo. Es entonces lo que le mostraba recién, es el funcionamiento básico de la lámpara de descarga. Pero puede haber distintos tipos de lámparas de descarga que dependen más que nada del gas que se esté usando o bien de la presión a que se encuentre ese gas. Entonces puede ser vapor de mercurio o vapor de sodio, o puede ser de baja o de alta presión. Las propiedades de uno y otro varían mucho y esto hace que algunas sean adecuadas para distintos tipos de uso. En principio, entonces, las lámparas de vapor de mercurio se dividen. Cuando son de baja presión, son las lámparas fluorescentes.
cuando son de alta presión, son las lámparas de vapor de mercurio de alta presión, las llamadas lámparas mezcladoras y las lámparas con halogenuros metálicos. Las lámparas de vapor de sodio pueden Profe, ser de no se ve la presentación. o de alta presión. No te escucho nada. Está compartiendo pantalla, profe, y no se ve. Puta madre. A ver. ¿Por qué no me has dicho antes? Ahora sí. Bueno, para que voy a tener que bajarlo de vuelta al archivito que estaba viendo. ¿Ahí están viendo? ¿Ven ahí, chicos? Sí, Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, profe. Me dejaba hablar 10 minutos dándole la explicación y no vayan nada. Bueno, les vuelvo a decir entonces esto porque no lo veían recién. Las lámparas se dividen en dos grupos primero. Las lámparas de descarga. En vapor de mercurio y en vapor de sodio. Ambos tipos pueden ser de baja presión o de alta presión. De baja presión o de alta presión. Las de baja presión de las de vapor de mercurio son las más comunes de todas, que son las lámparas fluorescentes. Las lámparas de alta presión, de vapor de mercurio, son un modelo que ya vamos a ver para qué se usa. Luego están las llamadas lámparas mezcladoras y las lámparas con halogenuros metálicos. Vamos a ver para qué sirve cada una de esas. Entonces, como les había mostrado antes, ya sea la lámpara de baja presión o no, todas tienen el mismo sistema. Tienen unos casquillos, tienen un tubo, tienen un flujo de electrones adentro y depende del tipo de gas y la presión que tenga, van a servir para distintas cosas. Las lámparas fluorescentes que nosotros conocemos tienen, supongamos que de este 100% de energía consumida, un 71,5% se pierde en calor, un 0,5% en luz ultravioleta que no se ve y solo un 28% en luz visible. O sea que muchas veces uno decía que los tubos fluorescentes no consumían energía o no perdían energía en calor, y no es cierto. No es cierto, el 70% de la energía sí se usa en calor, sí se gasta en calor. El fluorescente se calienta, los casquillos se calientan, el tubo se calienta. Obviamente no es lo mismo tocar un tubo fluorescente que tocar una lámpara incandescente, que te quema el dedo. Esta también caliente, pero no es lo mismo. Pero aún así, ustedes ven que esto tiene muchísimo mejor rendimiento que la lámpara incandescente. Los tubos fluorescentes son los tubos que en algún momento, en los años 50, han cooptado todos los tipos de iluminación y verdaderamente se los empezó a usar en todos lados. ¿Por qué? Porque tenían una ventaja respecto de la lámpara incandescente que era muy notable. La hora de vida, como les decía, y en principio, si bien tenía la desventaja de que hacía falta un equipo, o sea, necesitaba un equipo auxiliar, tenía la posibilidad de que se las podía tener prendidas muchas más horas y eso a la larga era mucho más económico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno hace supongamos, el galpón de Escaña, ¿no es cierto?, donde están haciendo camiones, hay 5.000 lámparas prendidas. Entonces, el mantenimiento de esas 5.000 lámparas no es lo mismo que cambiarlo una vez cada 6.000 horas que una vez cada 1.000 horas, como era con la lámpara incandescente. Entonces, esa ventaja hizo de que el foco incandescente sea usado casi solamente para las residencias, digamos. Pero en las oficinas, en las escuelas, en los bancos, en la fábrica, en todos lados, se empezó a usar la lámpara fluorescente.
También tiene sus desventajas la lámpara fluorescente. ¿Por qué? Porque da una luz que no es cálida, o sea, da una luz que es mortecina, azulina, que con el tiempo se encontró una manera de resolver ese problema tratando de darle cierta calidez. Se empezó a llamarse tubo fluorescente de color corregido, o luz de día, también le llamaban a uno. Se pasó a llamarse, una se llama luz fría, la azul, y la luz cálida o color corregido, la más amarillenta. Pero eso fue en la última época, en realidad. Las lámparas de vapor de mercurio de alta presión son las que se usan normalmente para iluminar en el exterior. No se usan en interiores. ¿Por qué? Porque da una luz muy fuerte, tienen muchos lúmenes por vatio. Se usan entonces para iluminación de calles, plazas, etc. ¿Y cómo funcionan? Adentro de un bulbo, en vez de poner acá, como son las halogenadas que veíamos antes, una resistencia, o sea, un filamento, se pone lo que sería como un tubo fluorescente. Nada más que este tubo de descarga tiene un gas que puede ser a alta o a baja presión, y eso permite de que nos dé muchísimo más rendimiento, mucho más lúmenes por vatio. Pero para que sea fácil manejarlo y cambiarlo, acá el tema del mantenimiento es muy importante. Se lo metió adentro se le tomó la forma como si fuera una lámpara incandescente, o sea, con el casquillo, con los mismos bornes, con la misma forma que tenían las lámparas de la calle. Entonces tenían adentro un electrodo principal, donde se formaba el arco, en este tubo de descarga. Como ya no tenían el balasto, mejor dicho, ¿cómo se llama? El arrancador, tiene un electrodo de arranque, se llamaba, que la función que tenía era la misma del arrancador, pero estaba adentro del tubo de descarga. Bueno, ¿cuál era la ventaja de estas lámparas? La ventaja era su enorme vida útil, más que nada. Y tenían del 100% de la energía consumida, un 64% en calor, un 15% en infrarrojo, un 4% en ultravioleta y una luz visible del 16%. Ven que tiene menos rendimiento que la lámpara fluorescente. Pero la lámpara fluorescente no puede estar en el exterior, porque justamente tiene que tener el arrancador y el balasto, y ese sistema no puede estar al exterior. En cambio, esta lámpara, que estamos hablando ahora, sí puede estar en el exterior. La lámpara de mercurio es la que se usó hasta los 15 años atrás, o 20 tal vez, en que apareció la lámpara de vapor de sodio. Todas las calles, hasta hace unos cuantos años, eran iluminadas con lámparas de alta presión de vapor de mercurio y daban la luz azulina. Ha sido muy lindo ver el fenómeno. Si ustedes se iban hasta a San Javier, por ejemplo, y podían ver la ciudad abajo, veían cómo con el paso del tiempo la municipalidad, los distintos municipios iban cambiando las lámparas por lámparas de vapor de sodio. Entonces las calles se iban dejando de ser azulina y pasando a ser amarillas, porque la luz de sodio da el color amarillento. Hasta el día de hoy, en muchísimos lados todavía hay la luz de sodio. Todavía hay lámparas de mercurio y las lámparas de LED van de a poquito corriéndolas, ¿no es cierto? Y estas dos lámparas van siendo reemplazadas por LED. Fundamentalmente, porque hay una cuestión de economía en el consumo. Estamos hablando que esta lámpara tiene 1500 vatios y una lámpara de LED tiene 200 vatios. Imagínense que la energía que consumen cada una de ellas es muy distinta. Y a la larga, sea municipio, comuna, lo que sea, tienen que pagarle a EDET la energía que han consumido. Entonces, la iluminación pública consume mucha plata. Entonces, los municipios tratan de pagar lo menos posible. Hay una lámpara
o había una lámpara que se llamaba la luz mezcladora. ¿Y por qué se llama mezcladora? Porque quien la diseñó mezcló los dos sistemas de incandescente y fluorescente en un solo bulbo. ¿Mm? ¿Y cuál era el chiste de esta lámpara, digamos? O sea, si yo acá tengo un tubo de descarga y acá tengo un filamento y por afuera aparece un foco incandescente, ¿cuál era la gracia de haber fabricado esto? Bueno, la idea con la que se fabricó y se diseñó esta lámpara era la de tratar de buscar las ventajas que tiene la lámpara incandescente con las ventajas que tiene la luz fluorescente, de un fluorescente. ¿Y cómo funcionaba? La incandescente o este filamento, cuando ustedes la encendían, prendían la llave, la energía pasaba por aquí, el otro venía por acá, y se ponía incandescente el filamento. Este filamento calentaba el gas que está dentro del tubo halogenado y se producía el milagro del arco voltaico y el rayo que surgía acá. Como les decía, cuando la energía eléctrica, la corriente, pasaba a través del arco, ya dejaba de funcionar el filamento porque la corriente va por donde sea más fácil. ¿Y para qué ir por donde hay resistencia? Mejor ir por donde no hay. Y entonces el arco se formaba por acá y ya el circuito se cerraba así. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja que parece una lámpara fluorescente, una lámpara incandescente, que por afuera no tiene ni el balasto ni el arrancador, pero en sí es una lámpara fluorescente. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? La desventaja es que esta lámpara no es de encendido inmediato, porque yo necesitaba que este filamento caliente el gas que hay acá adentro y recién entraba a funcionar esta lámpara como dando luz. ¿Eso qué significaba? Que había que prenderla y al cabo de 3, 4 minutos, 5, cuanto más vieja era, más demoraba, en dar la luz que correspondía. O sea, iba de a poquito subiendo la intensidad hasta que daba la luz correspondiente. Esto puede ser una desventaja, pero también si yo no necesito ir y prender la luz y que inmediatamente se prenda, ¿no es cierto? Esta lámpara me venía muy bien. Y el rendimiento era muy bueno. Entonces, ¿a dónde se usaba esto? Se usa también en algunos lados. Donde, por ejemplo, en un taller mecánico chico, digamos, en una mini pyme, en una tornería, en un lugar donde yo necesito tener luz, pero que alguien va y la prende a la luz. No es que se prende y se prenden 500 lámparas a la vez. Entonces, uno va y cuando ve que está empezando a oscurecer, alguien la prende y se demoran 3 minutos y ya aparece la luz como corresponde. O sea, no es una luz que yo pondría en el baño, por ejemplo, porque si pongo esta luz en el baño hasta que se prende la luz, ya me echo la pin. O sea, no es una luz que se prende inmediatamente. Demora, como les digo, entre 3, 5, 7 minutos también demoraba a veces en prenderse. Yo, por ejemplo, en el baño necesito de una luz que se prenda inmediatamente. Bueno, ¿se entiende lo de la luz de la lámpara mezcladora? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ingeniero. Sí, profe. La luz mezcladora tenía una longitud de onda, si yo veo acá, entre los 330 y los 780 como todos, pero variaba mucho, por eso era una luz muy azulina. Muy azulina. El otro tipo de lámpara se llama con halogenuros metálicos, que esta es verdaderamente la de vapor de sodio, la que da o daba la luz amarilla, que es similar a todas las otras en su funcionamiento, nada más que acá adentro, en el tubo de descarga, tenía sodio, y eso hacía de que esta luz sea amarillenta y que tenga muchas más horas de vida que la lámpara de mercurio, con vapor de mercurio. El sodio, este es otro modelo,
donde acá lo que se trata es que el tubo, miren el rayo acá, el rayo supuestamente era largo porque daba toda la vuelta de este filamento. ¿Mm? Y el vapor de sodio entonces se formaba a lo largo de esto. ¿Cuál era la ventaja del vapor de sodio? Que tenía muchas más horas de vida, ya vamos a una tablita ahora, que la de vapor de mercurio. Pero ¿cuál era la principal desventaja? Que la luz era amarillenta. Ahora bien, cuando yo tengo que balancear entre economía y calidad de luz, depende para qué la quiero. Si estoy por iluminar un quirófano, no voy a poner una luz de sodio, por más que me da mucha luz, pero el cirujano no va a saber qué cortar porque con la luz amarilla va a ver todo igual. ¿No es cierto? Necesita un quirófano tener una luz muy buena y muy brillante para que los colores se vean muy bien y el médico pueda distinguir perfectamente las distintas cosas que está haciendo. La luz de sodio da una luz amarilla. Entonces sirve para iluminar calle. ¿Y cuál es el sentido de iluminar una calle? Que yo vea que viene un auto. Ahora, si el auto es color lila o azulino, no importa, porque con la luz de sodio yo voy a ver que viene un auto. No voy a saber, como les digo, si es lila, color obispo o violeta, pero voy a ver que viene un auto. Eso es lo más importante. Con el tiempo se han ido mejorando estas lámparas para que obtengan cada vez más luz visible y cada vez más sea menos amarilla. Aún así, también estamos hablando de que la luz visible está en el 31% de la energía consumida. Como ustedes ven, en todas las lámparas que hemos visto no hay ninguna que se acerque ni siquiera al 50% de la energía consumida, cosa que el LED lo destrozó a todo con esto. Acá hay un cuadrito de los tipos de lámpara y esto sí son preguntas de examen, así que por favor, esto está en los apuntes, quiero que lo aprendan bien, porque aunque sea historia, hay que saberlo. Digamos, la lámpara incandescente tiene una eficacia luminosa, o sea, lumen por vatio, de 10 a 20 y tiene 1000 horas de vida. Las lámparas fluorescentes de alta presión tienen de 38 a 91, 40, los fluorescentes, mejor dicho. Las lámparas fluorescentes tienen 38 a 91 eficacia luminosa lúmenes por vatio y de 5 a 7000 horas de vida. Las de vapor de mercurio de alta presión tienen de 40 a 60 y 8000 horas de vida. El fluorescente, les recuerdo, es para interiores y esta era para exteriores. Las lámparas mezcladoras, estas raras que hemos visto, tienen de 20 a 60 lúmenes por vatio y una hora de vida de 6000 horas. Ven que dura mucho, mucho más que una lámpara incandescente y casi lo mismo que una fluorescente. Pues tenían buenas condiciones. Las luces de presión, de vapor de sodio de baja presión, tienen entre 160 y 180 y entre 6000 y 8000 horas de vida. Y la de vapor de sodio de alta presión, esta no hemos hablado, tienen 130 lúmenes por vatio y de 8000 a 12000. Las de vapor de sodio de alta presión son las que se usan en los reflectores de torres de iluminación, por ejemplo. Esto hablábamos, los de baja presión son los de las calles. Y los de alta presión son los que se usan en los reflectores, eso que ustedes ven, por ejemplo, en los playones, donde paran los camiones, en las estaciones de ferrocarril donde hace falta saber que viene un tren, no importa el color. Pero esto tiene 12.000 horas de vida. Miren que es muchísimo más que cualquiera. Entonces no importan los colores, importan los volúmenes. Porque estas lámparas van en torres muy altas y subir a cambiarla y todo lo demás, el mantenimiento es problemático. Entonces lo que hace falta es tener lámparas que tengan muchas horas de vida. Bueno, esto está ahí.
Salgamos de aquí. Bueno, lo que hemos visto es un pantallazo rápido de los tipos de lámparas que había o hay. Yo les digo que en este país están prohibidos los incandescentes, pero en muchos lados del mundo se siguen usando perfectamente. Por una decisión del gobierno nacional en su momento se las prohibió. Para mi gusto, equivocadamente. Pero bueno, en este país se prohibieron las lámparas incandescentes. Hemos quedado sin ver ahora, porque como ya son pasados, no me quería detener mucho, las lámparas de bajo consumo. ¿Se acuerdan las lámparas espiralizadas, no es cierto? A ver, ya les muestro. Bueno, justo no tengo acá, tenía una hace poquito, no sé qué ha pasado. La lámpara que todo el mundo ha reemplazado las incandescentes por esas horripilantes lámparas, ¿no es cierto? Que eran las que tenían los tubitos blancos. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esas? Que a veces eran rectos, Sí, profe. a veces eran como una espiral. Que daban una luz verdaderamente espantosa, mucho peor que un fluorescente, pero en realidad eran igual que un fluorescente, nada más que quien las diseñó tuvo el gran acierto de hacerla con una rosca igual que una lámpara incandescente. Entonces, ustedes podían poner esa lamparita dentro de cualquier artefacto donde hubiesen puesto anteriormente una lámpara incandescente. Esa era la principal ventaja que tenían. Pero tenían muchas desventajas. Uno, una luz era verdaderamente mala. Segundo, que eran muy, muy frágiles. La persona que no tenía la expertise para ponerla y sacarla, la terminaba rompiendo, porque hacía fuerza para ajustarla de los tubitos de vidrio, ¿no es cierto? Entonces te lo terminaban rompiendo. Nadie le decía a la lámpara de bajo consumo hay que agarrarla siempre del casquillo para ajustarla y para aflojarla. Si ustedes intentaban ajustarla desde los tubitos, la rompían apenas la habían comprado. Y no era nada barato. Cuando una lámpara incandescente valía 10 pesos, esta valían 100 pesos. Pero claro, tenían muchas más horas de vida que la lámpara incandescente. Las lámparas, en realidad, solo forman parte de un sistema que nosotros usamos para iluminar. En realidad nosotros, cuando queremos iluminar algo, no usamos solo la lámpara, usamos un sistema. Por ejemplo, esta lámpara que yo uso en este caso, no está solo el foco ahí adentro. Yo tengo una pantalla que lo cubre ese foco y esto forma un sistema. Esto es una lámpara verdaderamente. O sea, ¿qué quiero decirles? Que cuando nosotros diseñemos algo para iluminar, no solo vamos a tener que elegir la lámpara, sino tenemos que elegir el sistema. Y ahí hay muchos sistemas con los cuales podemos ver. Normalmente, la mayoría de los sistemas, su sentido es la de hacer que uno no lo vea a la lámpara, pero sí que permita que la luz de esa lámpara salga lo mejor posible. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié en la próxima clase. Vamos a ver, cuando yo digo lo mejor posible se refiere a cómo quiero usar esa lámpara. Si quiero que la luz salga hacia arriba, quiero que salga hacia abajo, o quiero que ilumines en todos los sentidos. Por eso es que hay muchas maneras de iluminar. Yo puedo iluminar en forma directa, indirecta, etc. Ya vamos a ver la clase que viene, cómo son los sistemas de iluminación. O sea, ¿Serían las luminarias, ingeniero? Claro, exactamente, exactamente. O sea, el sistema en sí, cuando yo pongo un tubo fluorescente, en nuestra facultad, por ejemplo, antes, hace un tiempo atrás, los tubos fluorescentes estaban protegidos por unas pantallitas que en realidad se llaman louver, que quiere decir pantalla, pero en francés, que eran plateadas, de plástico plateadas. Hace mucho eran verdaderamente de aluminio, después eran hechos de plástico plateada. ¿Cuál era el sentido? O bien, antes todavía que ustedes entren a la facultad, todos los tubos fluorescentes tenían una carcasa de plástico que los tapaba los tubos para que ustedes no vean el tubo. Entonces todo ese plástico pasaba la luz a través de él y tamizaba la luz para que uno no vea la lámpara. Hoy en día, por una cuestión de practicidad,
y de mantenimiento han sacado todas las pantallas, han sacado todos los louvers y están los tubos fluorescentes a la vista, lo cual produce deslumbramiento, obviamente, pero también le produce mucho menos gasto a la facultad y mucho menos trabajo al que va a hacer el mantenimiento y a pasar el plumero a la lámpara. Pero verdaderamente queda espantoso, seamos conscientes. Si ustedes van a hacer una iluminación de algún lado que tenga cierta calidez y calidad, no van a ir a poner el tubo fluorescente en un banco que se lo vea así, o en una boutique que pongan ese tipo de lámpara porque lo va a sacar corriendo el dueño. Va a decir, esto es una basura lo que me he puesto. Yo quiero un sistema de iluminación. ¿A qué se tiende, mejor dicho, cuando uno trata de diseñar un sistema de iluminación? A que se vea el efecto, no la lámpara. Yo no busco que se vea el tubo fluorescente, yo busco el efecto que me da ese tubo fluorescente. Ciertamente hay algunas veces que uno trata de resaltar, por una cuestión artística, a esa luminaria, digamos. O sea, ustedes han visto lo que antes se llamaban arañas, ¿no es cierto? Estaban llenas de caireles con los foquitos y qué sé yo. Bueno, ahí lo que se trata es que uno vea lo que es araña con todos los cristales y toda esa historia. Pero no es lo normal, no van a poner una de esas ustedes en su living. Tampoco es recomendable poner el foco colgando porque queda no solo feo, sino que hiere el ojo. Hay que poner algún sistema que produzca la luz, que cause la sensación de calidez y que no sea visible al ojo en forma directa para que no cause ese deslumbramiento o encandilamiento que es muy molesto. Bueno, chicos, hasta aquí más o menos llegamos. No sé si tienen consultas. Lamentablemente, desde que estamos en la virtualidad, la gente ha dejado de consultar. Cuando estábamos en el aula parece que me tenían más confianza y preguntaban más. ¿Alguna duda de esto? No, profesor. Se entendió todo. Bueno, en el aula virtual están los apuntes. De esto hay muchos apuntes que son interesantes, desde la historia de la lámpara y todo lo demás. La clase que viene vamos a ver rápidamente los LED, cuál es su funcionamiento, y ya vamos a entrar con los sistemas de iluminación. Así ustedes ya pueden empezar a hacer los prácticos. Ingeniero, ¿podría subir al aula virtual el Power que mostró hoy? No, los Power no los subo al aula porque justamente subo los apuntes. El Power, convengamos entre ustedes y yo, que no es más que un resumen de todo el material que yo les doy. Yo pretendo que ustedes sepan mucho más que el Power que yo les he dado, que es un resumen de todos los apuntes. ¿Ah?